Muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Azueta y soy uno de los ministros aquí en la iglesia. Y como vieron en este video, es la serie que hemos estado enseñando en las últimas 7 semanas y hoy concluye aquí en esta iglesia en español, en español, la serie con el último de los mensajes de una manera muy particular. Gracias Dios por permitirnos llegar hasta este momento. Pedimos que usted nos siga guiando y que ponga las palabras en mis labios que no solamente yo necesito recordar, pero mis hermanos escuchar. Permita pues que como resultado de estudiar su palabra en esta mañana, entendamos el concepto de ser una iglesia local con visión mundial. De saber, bendito Dios, que usted quiere usarnos, aún como somos, con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros, para que su gloria siga siendo predicada y anunciada. Use este tiempo y glorifíquese, Señor, se lo suplicamos. Todos lo decimos de una manera muy particular, Señor, porque confiamos que Jesús es quien nos enseña a través de su Espíritu. En Jesús oramos. Amén. Amén. Era el año de 1436 y un trozo de papel llamó la atención de un comprador en un mercado al aire libre en Europa. Pero lo que llamó la atención de este comprador no era el papel amarillento antiguo, sino lo que estaba escrito en ese papel. Databa del año de 130, fíjense muy bien, 130 después de Cristo. Lo que significaba es que para el año de 1436, ese pedacito de papel ya tenía 1300 años de antigüedad. Ese pequeño fragmento contenía una hermosa descripción de lo que era la iglesia del siglo II. Entre las palabras que había en esa carta había una descripción de cómo vivían los creyentes en ese tiempo. Y esto es lo que decía uno de esos fragmentos. Los cristianos no se distinguen de los demás por su nacionalidad, ni por su idioma o sus costumbres. No viven en ciudades separadas ni hablan un dialecto extraño. Es decir, no son de otro mundo, son de aquí. Continúo. En cuanto a su vestimenta, comida y estilo de vida en general, siguen las costumbres de la ciudad donde viven. Y sin embargo, hay algo extraordinario en sus vidas. Viven en sus propios países como si fueran extranjeros que van de paso. Viven en la carne, es decir, son personas, pero no se dejan gobernar por los deseos de la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Antes que todo, aman a todos, pero todos los persiguen a ellos. Responden a los abusos con bendición y a los insultos con respeto. Por el bien que hacen reciben el castigo de criminales y con todo eso, aún así, se regocijan unos a otros. ¿No les parece increíble esta descripción de los creyentes de la iglesia en el siglo II? Había algo extraordinario en la vida de aquellos primeros creyentes de la iglesia cristiana que llamaba la atención de toda la sociedad de su tiempo y volteaban a verlos y decían, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Qué los hace comportarse de tal manera? Sin embargo, a lo largo de la historia, no toda la gente tiene una opinión positiva acerca de los cristianos, aún de los cristianos del primer siglo. La historia nos enseña que hubo personas que se expresaban de manera despiadada acerca de los cristianos. Por ejemplo, Séneca los llamó a los creyentes la gente más perversa. Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos, los describió a ellos como fanáticos, irracionales y necios. Y en tiempos más recientes, Nietzsche se refirió a los cristianos como la mayor desgracia de la humanidad. Ante este contraste, cabe preguntarnos nosotros lo siguiente: si dentro de 2000 años alguien se encontrara un blog o una carta o un archivo o una
un video en YouTube o en las redes sociales describiéndonos a nosotros, ¿cómo nos describirían? ¿Qué dirían acerca de esta iglesia 2000 años más adelante en el futuro? En esta serie de predicaciones que hemos llamado Juntos es Mejor, la visión de Dios para la iglesia local en el mundo, hemos tratado de expresar en distintos temas lo que es responder a este tipo de cuestionamientos. Es tratar de poner dentro de nuestra mente el pensamiento de cómo podemos vivir vidas ordinarias, pero de una manera extraordinaria, que pueda captar la atención de la gente, voltear a vernos y decir, ¿qué es lo que mueve a esta gente? ¿Qué es lo que los hace tan extraordinarios? También hemos hablado de preguntas que definen mucho nuestra identidad. Por ejemplo, ¿por qué existimos como iglesia? ¿Por qué Jesús dijo en Mateo capítulo 16 que Él iba a edificar su iglesia? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo es que debemos ustedes y yo de comportarnos como iglesia? ¿Cómo debemos funcionar? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Por qué Jesús habló tanto sobre la condición de nuestro corazón? También hablamos de cómo debemos llevar eso a la práctica, cómo debe lucir eso en nuestro diario vivir. Así que al ver lo que se pensaba de la iglesia del siglo II de una manera extraordinaria, esto era no por los programas que tenían, no por el templo que ellos tenían, no por la opulencia de sus catedrales, sino porque realmente vivían la visión de Dios para la iglesia. Una visión que era clara, reflejar la gloria de Dios. De igual manera, ellos ejercitaban una pasión clara, genuina, por amar a Dios y a los demás. Y tenían todos una misma misión, que reflejaban en cada acción que tenían, de poder saber que se pertenecían unos a otros, que crecían juntos, que servían juntos y que proclamaban la buena noticia del Evangelio de Cristo juntos. Pero ¿saben qué? Ustedes y yo somos herederos de esa gran herencia, de esa herencia maravillosa de aquella iglesia que nació en el primer siglo. Somos herederos de una familia espiritual que incluye a personas como Perpetua. Ustedes se acuerdan de ella, que vimos en los primeros mensajes que se predicaron en esta serie. De Flavius y Alexander, que murieron congelados hasta la muerte por su fe. De pastores como Tertuliano y Rómulo, que guiaron al pueblo de Dios en un tiempo difícil para los cristianos. Y de aquel niño de 7 años, Barulus, que sufrió el martirio a esa corta edad. Y sin pasar por alto a Patricio o San Patrick, que algunos de ustedes celebraron esta semana pasada. Que era un hombre que defendió la fe a costa de tantos problemas que tenía. Todas estas personas, todos ellos, son sus hermanos y hermanas. Son nuestra familia espiritual. Son parte de algo increíble que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia, encargándonos a través de ellos, hasta nosotros en la iglesia de este siglo, la visión, la pasión, la misión que Dios tiene para nosotros, para que ustedes y yo en este siglo XXI sigamos llevando a cabo esta tarea de compartir con otros. Hoy concluimos con una pieza final en este marco bíblico de lo que es hacer vida juntos, de la visión de Dios. Algo que lo capta todo, que lo resume muy bien y tiene que ver con la adoración. La adoración. Y antes de que usted se me adelante y piense que la adoración es lo que acabamos de terminar hace un rato, le va a parecer extraño el que yo le diga que eso no es necesariamente todo lo que tiene que ver con adoración. Es parte de, pero hay elementos que muchas veces no hemos considerado, y eso es lo que vamos a ver en este tiempo. Porque la verdadera adoración es una vida completamente entregada a Dios, postrada ante su gloria en cada instante, no solamente el domingo en la mañana cuando nos reunimos a cantar. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, el último libro de la Biblia, en el último capítulo,
en los versículos 8 al 9, el apóstol Juan cae de rodillas, abrumado ante lo que el ángel le estaba enseñando de esa visión celestial. Y cae de rodillas postrado delante del ángel para adorarle. Y la respuesta del ángel fue impresionante, diciéndole a él: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen los que está escrito en este libro. O sea, eso nos incluye a ustedes y a mí. Yo soy igual que ellos, dice el ángel. Así que solamente adora a Dios. A Él es a quien tienes que adorar. Y este es el mensaje que la iglesia del siglo XXI necesita recordar con desesperación. Solamente debemos adorar a Dios y a nada ni a nadie más. En un mundo lleno de distracciones y voces que compiten con nuestra atención, es fácil que caigamos como Juan de rodillas ante cosas que parezcan que vienen de Dios. Pero somos muy buenos y rápidos para cambiar al Creador por lo que ha creado, porque consideramos que es lo que necesitábamos poder disfrutar. Incluso con las mejores intenciones, muchas veces adoramos o a las cosas equivocadas o a las personas incorrectas, porque como dijo el ángel a Juan, solo a Dios debes adorar. La verdadera adoración no ocurre un domingo en la mañana aquí en este santuario. Ocurre cuando estás allá en la calle manejando, ocurre cuando vas peleando el tráfico, ocurre cuando estás en tu casa o en tu trabajo, ocurre cuando estás tomando decisiones diarias, ocurre cuando estás en la escuela. Porque adorar no es una canción que tú cantas, adorar es una vida que tú entregas. Eso es la adoración. Y en los próximos momentos vamos a explorar lo que realmente significa vivir una vida entregada en adoración, basada en tres aspectos fundamentales, que son la sumisión, el poder entregarnos a Él por completo, que son la obediencia, es la mejor manera en que respondemos al llamado de Dios, y que es la remembranza, es estar recordando constantemente cuán bueno y fiel ha sido Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, con corazones abiertos y mentes dispuestas, quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 4, donde Jesús describe de manera muy práctica lo que significa la adoración a Dios. Mientras busca Juan capítulo 4, quiero que piensen en esto. Vamos a aprender juntos lo que significa vivir una vida extraordinaria a pesar de ser personas ordinarias. Mientras encuentre ese pasaje, déjenme comenzar con algo dulce, porque a quién no le gustan los postres. Así que voy a hacer que se le haga la boca de agua en un momento. Hay un postre que disfruto de manera muy especial, sobre todo si se hace como debe ser. Y es el pastel de tres leches. ¿Quién no ha escuchado hablar del pastel de tres leches? ¿Quién no ha comido ese pastel de tres leches? Yo creo que la mayoría lo hemos visto. Este es un postre que tiene al menos 3 diferentes capas que muestran una textura única. Y siempre que veo ese postre me hace recordar la adoración. Y déjenme explicarles por qué. A ver, pónganse sus sombreros de horneadores, de panaderos. El pastel de tres leches es un postre que se compone de 3 capas principales. El pan esponjoso, que se hace primero, ¿se acuerdan? Luego, el segundo es una mezcla de 3 leches. Leche evaporada, leche condensada y crema. Anótelo por si usted no lo sabía. Y esta mezcla le da al pastel la humedad necesaria y un sabor dulce y cremoso. Y finalmente, encima, coronando a ese pastel ya mojado con esta mezcla de leches, se coloca una crema batida y a veces se ponen frutas frescas como fresas o duraznos, dependiendo del gusto de la persona. Le dan el toque final, lo hacen lucir fresco y delicioso, ¿cierto? Así es la adoración. Cada capa es esencial en este pastel. Si ustedes remueven una de esas capas, ya no sería pastel de tres leches. Se vería o parecería como tal, pero no es. Que tienen que componerse de estas 3 capas en particulares. Bueno, la adoración auténtica, al igual que este pastel de 3 leches, requiere ingredientes esenciales que al combinarlos
se produce algo hermoso, algo maravilloso, algo delicioso, si quieren decirlo de esta manera. Y me refiero a la sumisión, a la obediencia y a la remembranza. Y quizá esto suene como adoración si ustedes le quitan una de estas, pero no es adoración. Puede ser que dos de ellas combinen y huelan como adoración, pero no es necesariamente adoración. Tienen que estar las tres cosas involucradas para que sea una verdadera adoración. Ahora, con esta analogía del pastel de 3 leches y el hambre que ya les comenzó a dar, quiero que me acompañen a abrir este pasaje en Juan, capítulo 4. Cómo Dios nos dice acerca de la verdadera adoración que debemos estarle mostrando a Él. Y vamos a verlo de manera muy general, lo que Juan dice aquí en el capítulo 4, y de manera muy específica con estas 3 capas, esos 3 ingredientes que deben incluir nuestra adoración. Vamos a ver la adoración como una postura del corazón. ¿Cómo debe ser nuestra postura interna? Porque la adoración auténtica no puede reducirse únicamente a prácticas externas o lugares específicos. Es más bien una actitud interna. Hay críticas dentro de la iglesia, entre los creyentes, de cómo debe ser nuestra postura de adorar. Y no me estoy refiriendo a la postura que tienen que, si va a ser de pie o sentados o postrados, rostro a tierra, con manos levantadas, medias levantadas o al suelo, con las manos en las bolsas o los brazos cruzados. Si es cantado, no me estoy refiriendo a ese tipo de posturas, sino a la verdadera postura que a Dios le interesa, que es la postura de nuestro corazón. Juan se encuentra con una mujer samaritana cerca de un pozo, iniciando una conversación que rápidamente trasciende de lo cotidiano, de lo trivial, del agua que hay que sacar del pozo, a algo más profundo como es el agua espiritual que él ofrece. Y al hablar de la adoración, la mujer se queda intrigada por las cosas que escucha de este hombre y le hace una pregunta en el versículo 19 diciéndole, yo creo que usted es un profeta. A ver, dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, adoramos aquí en el monte Gerizim? ¿Se dan cuenta de la pregunta? La pregunta que esta mujer tiene es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cómo se debe adorar a Dios? ¿Cómo debo orarle a Dios? Queremos saber los detalles, la lista del mandado, ustedes quieren, de cómo debemos hacer las cosas correctas que a Dios le agraden. Y aquí la pregunta es clave. Ella está más preocupada en el lugar o en la forma o en el ritual de la adoración. Y Jesús no entra en esos detalles. Él cambia su conversación respondiendo de manera muy distinta. Le responde de una manera llevándola de una realidad más profunda, más superficial a una más profunda. Vea lo que dice en el versículo 21. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o allá en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Increíbles palabras de Jesús, muy reveladoras para nosotros también en nuestros días. Jesús no desprecia los lugares físicos, si se dan cuenta. Tampoco rechaza las tradiciones o los rituales que se seguían para adorar. Está subrayando la esencia de lo que significa una verdadera adoración. Que una verdadera adoración no se limita ni a espacios concretos ni a rituales externos, sino a los internos, a los que vienen del corazón. En otras palabras, ¿por qué adorar exteriormente cuando el Señor espera que lo hagamos internamente? Porque adorar no solamente es cantar una canción, es vivir una vida completamente rendida a Dios. ¿Lo estás haciendo? Esa es tu forma de adorar. Dice él que hay que hacerlo de dos maneras. La primera es, hay que adorar en espíritu. ¿Qué significa eso? Me agrada que lo pregunte.
Porque habla de una devoción auténtica que nace del corazón. La adoración verdadera no está atada a lugares concretos como el monte Gerizim o el templo en Jerusalén. No depende de ceremonias religiosas o específicas. Cuando Jesús dice que debemos adorar en espíritu, está destacando la dimensión espiritual e íntima del corazón humano. La verdadera adoración no consiste en repetir rituales, en cantar una y otra vez el mismo canto o la misma oración, sino en un corazón auténtico, genuino, que esté acercado a Él. ¿Cuántas veces ustedes están aquí en el templo adorando al Señor, cantando, levantando sus manos con sus ojos cerrados, pero no están coordinando lo que viene a sus mentes con lo que están diciendo sus labios? Cantan de paz, paz, y dentro de ustedes tienen problemas en el matrimonio y no le dirigen la palabra a otro hermano o otra hermana. ¿Cuántas veces decimos que Dios es nuestro todo cuando no estoy dispuesto a hacer nada para ayudar al prójimo? Estamos equivocados si creemos que la adoración tiene que ver con lo que decimos. Lo que debiera salir de nuestros labios es en respuesta a lo que ya conocemos de Él. Pero adorar en espíritu significa hacerlo del corazón, genuinamente, sinceramente. Podemos estar en un gran templo maravilloso, una catedral impresionante, rodeados de rituales majestuosos, pero si tu corazón no está donde debe estar, no es adoración. Si tu corazón está frío o distraído, no estás realmente adorando. La adoración auténtica surge de una devoción interna. Y no me refiero a la lucha constante que tenemos en cuanto a levantar manos o lo que sean. Hay algunos que según ellos están adorando, levantando sus manos y no hay ningún problema. Si alguien las levanta, que las levante. Si alguien no las levanta, que no las levante. Eso no es la adoración. Eso es lo que yo hago o me hace sentir más cómodo. Pero no es la adoración. Adorar en espíritu es hacerlo sinceramente de corazón. La segunda es adorar en verdad. Es estar en sintonía con lo que Dios ha revelado en su palabra de quién es Él. Eso es adorar en verdad. Él aclara a esta mujer que la adoración auténtica requiere también de hacerlo en verdad. Yo a veces pensaba que se estaba refiriendo a las verdades profundas de la Biblia, pero analizando este pasaje me doy cuenta que Dios está hablando de que debemos conocerlo a Él como Él es, reconociendo quiénes somos ante Él y quién Él es ante nosotros. No se trata únicamente de doctrinas correctas, sino de presentarnos ante un Dios con sinceridad, incluyendo nuestras alegrías, nuestras tristezas. No tenemos que fingirle en la adoración. Si estás enojado, si estás triste, tú puedes adorar a Dios. Si de tu corazón le estás expresando a Él, ¿cómo te sientes en ese momento? Adorar en verdad significa que nuestra devoción debe basarse en quién es Él, tal como Él se ha revelado en las Escrituras. Y dicho sea de paso, Jesús mismo en Juan 14, versículo 6 nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aquel que quiere ir al Padre lo hace a través de mí. Él es la verdad. ¿Quieres adorar a Dios en verdad? Adora a Jesucristo. Reconócelo a Él como el Salvador de tu vida, el Señor de tu alma. Sométete a Él. Evitemos distraernos con debates superficiales sobre lugares, métodos. Aunque estas cosas tienen su valor, no son lo esencial. Lo que verdaderamente importa es: ¿está nuestro corazón completamente vivo o avivado delante del Señor? Porque ahí está la clave. Una adoración que Dios espera es cuando se adora en espíritu, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que surge, de lo que hay, un avivamiento interno, no como el que vemos en algunos lugares que son pasajeros. Esto es la esencia de la adoración verdadera. Como dice claramente lo que dijimos en un principio, adorar no es solamente una canción que se canta, es una vida que se entrega. El segundo punto de este mensaje tiene que ver ahora con algo más específico. Esos tres elementos, como el pastel de tres leches, que debemos incluir cada vez que nosotros nos acerquemos al Señor en adoración. Debemos adorar como un estilo de vida particular. Adoramos en grupo bien, pero ¿cómo lo estoy haciendo en lo individual? La adoración es como un acto central en nuestra relación con Dios, pero es necesario ir más profundo. ¿Se acuerdan de la analogía del pastel de tres leches?
Permítanme llevaros a una parte más. Así como el pastel tiene 3 capas, el pan esponjadito que tiene, esponjosito, ¿verdad? Luego la mezcla de las 3 leches y luego la crema batida y la fruta. Bueno, aquí vemos también que la adoración debe contener 3 aspectos: sumisión, obediencia y remembranza. Pero antes de sumergirnos en estos 3 aspectos, si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1, no lo tienen que buscar, pero se los voy a recordar. Dios habla a la existencia de las cosas y todo lo que Él hace por medio de su voz termina diciendo que eso es bueno, eso es bueno, eso es buena. Hasta 7 veces subraya su intención sagrada. ¿Por qué esto es importante? Porque estaba estableciendo un escenario divino, un lugar donde su gloria sería claramente manifestada. Y allí precisamente, en el centro de esa escena sagrada, en el huerto del Edén, ahí colocó en el medio de ese huerto al ser humano. Ellos iban a ser portadores de su imagen, iban a reflejar su gloria en todos los confines. ¿Por qué digo esto? Porque tú y yo fuimos diseñados para reflejar su gloria. Fuimos diseñados para adorarle a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo estás adorando? No es si estás adorando, sino a qué o a quién estás adorando, porque fuiste diseñado para adorar a Dios. Pero ¿qué es el objeto de tu oración? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo fue que lo dijo el Señor Jesús? No, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde le has conectado el tesoro? Porque es más importante la creación que el creador. Medita en esas cosas. Aquí radica un punto decisivo. La adoración nunca ha sido cuestión única de actividades religiosas o rituales. Se trata siempre de un corazón detrás de esas acciones. ¿Cuál es la motivación por lo que hago? Si seguían presentes en el huerto Adán y Eva, ellos hubieran continuado haciendo las cosas como las hacían, aun cuando después de Génesis 3 habían caído en pecado. Hubieran continuado multiplicándose y lo hicieron, desarrollándose y lo hicieron, pero su corazón ya no estaba conectado con lo que hacían. No había una relación, había una ruptura en su comunión con Dios. Eso es precisamente lo que siglos después Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 1, versículo 24, cuando ellos traían ofrendas de manera rutinaria al Señor para apacentar supuestamente su ira. Y fíjense cómo responde Dios al pueblo que le traía ofrendas, sacrificios. Le dice, Isaías 1:24, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga pesada para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no las escucharé. ¿Se imaginan ustedes que el Señor pudiera romper el silencio y hablarnos cuando terminamos de cantar las alabanzas que cantamos esta mañana y nos dijeran, dejen de decirme tantas tonterías porque no las voy a escuchar? Porque el corazón de ustedes está muy lejos de mí. No me digan con palabras lo que no están dispuestos a hacer con su propia vida. Me da asco que traten de alabarme cuando su corazón está lejos de mí porque no hacen lo que yo les pido. ¿Pueden entender el enojo de Dios, el coraje de Dios hacia un pueblo rebelde que solamente sigue los rituales, vienen a la iglesia cada 8 días, hacen lo que tienen que hacer y luego se van y continúan alejados de Dios? Hablan con todo el mundo acerca de Dios, pero nunca hablan con Dios. Nunca se ponen a cuentas con Él. Y lamentablemente, lo confieso, como predicador muchas veces cometo el mismo error. Puedo hablar y predicar acerca del Señor, pero en ocasiones se me olvida a mí tener mi tiempo personal con Él. Y no crean que este mensaje solamente es para ustedes, es para mí primeramente. Y es doloroso que Dios pueda decir, ¿a qué vienes? ¿Por qué me dices lo que me dices? Si tu corazón no está donde debe estar. Porque eso no es adoración. La adoración que Él espera
Es una adoración que va conectada con lo que digo, con lo que hago, con lo que canto, con lo que oro, pero que lo diga genuinamente de mi corazón. Que lo haga en espíritu, pero también en verdad. Dios está rechazando al pueblo porque venían con hipocresía en su corazón, pero los reta a hacer un cambio, a volver a Él. Venga nuevamente a mí. Y aquí están las 3 capas que debemos hablar. ¿Cómo puedo hacerlo? Primero, sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. El corazón de la adoración es nuestra sumisión, nuestra entrega total. ¿Recuerdas el pasaje en Apocalipsis 22? Donde el ángel le dice a Juan que no se postre a adorarlo a él, sino que adore solamente a Dios. La adoración realmente comienza en un lugar profundo del corazón, con la sumisión. Esa es la base esponjosa del pastel de las 3 leches. Es el lugar que está listo para recibir el sabor, si ustedes quieren verlo de esta manera. Es poder decirle al Señor: Señor, te veo a ti, soy leal a ti, tú eres más grande que yo, voy a expresarte mi amor a ti mientras me levanto y continúo el resto de días en esta tierra. Voy a hacer que tú seas el centro de mi vida. Es muy bonito cantarlo cuando nos reunimos. Oh, el Señor es el centro. Porque salgo de aquí y dejó de ser el centro. A lo largo de las Escrituras, las palabras usadas para describir la adoración no son abstractas, sino visuales y contundentes. Implican inclinarse, postrarse, humillarse frente a alguien que infinitamente es superior a mí. Es una postura que expresa: tú eres Dios y yo no lo soy. No hagas eso, dijo el ángel a Juan. Adora solo a Dios. Nuestra inclinación natural es adorar aquello que nos maravilla, pero solamente Dios es digno de nuestra adoración. Aquí está el desafío. La sumisión implica ser vulnerables. No exige abandonar el orgullo, nos exige dejarlo por completo. Soltar nuestro control y rendirle nuestra vida entera al Creador. Dejarlo a Él en sus manos. Si el problema que tengo tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tengo solución, ¿para qué me preocupo? Dejémoslo al Señor. La sumisión es reconocer que Dios es Dios y nosotros no. Pregúntate esto: ¿estoy rindiendo verdaderamente mi vida a Dios o sigo intentando controlarla yo mismo, resolviendo yo los problemas? Así como la base esponjosa del pastel de 3 leches, la sumisión implica entregar completamente nuestras vidas para ser impregnados por Él. Adorar no solamente es la canción que cantas, es una vida que entregas. Y el segundo punto es la obediencia. Ese es el segundo ingrediente. La práctica de la adoración es la obediencia. La sumisión es el corazón de la adoración, entonces la obediencia es su manifestación visible. Un corazón sometido naturalmente busca obedecer. La respuesta natural de un corazón sometido a Dios es obediencia. Es la mejor manera de demostrarle a Dios cuánto le amo. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, para conocerle, para amarle, para obedecerle. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer, pretendieron reemplazar la verdad de Dios por una mentira. Y eso ya no hace que nuestra adoración sea genuina. La historia de Israel, vemos el ejemplo claro de cómo Dios les entregó a las leyes detalladas para que ellos las obedecieran, y muchas veces lo desobedecieron. Sin embargo, cuando obedecían de la manera como Él lo esperaba, los bendecía. ¿Por qué? Porque la obediencia no debe ser un ritual en nuestras vidas, debe ser una respuesta práctica a lo que ya está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Estás viviendo en obediencia sincera, gozosa hacia Dios? ¿Hay áreas en tu vida que te resistas a los mandamientos de Dios? Porque adorar no solamente es una canción que cantas, es una vida que entregas a Dios. Y número 3, remembranza. Recuerda. La remembranza es el sustento de la adoración. La adoración verdadera se sostiene mediante recuerdos. Recuerdos de la fidelidad de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién ha sido en tu vida? ¿Cómo has logrado verlo a lo largo de tu existencia? A lo largo de las Escrituras, hermanos, podemos ver que Dios llama a su pueblo a que lo recuerden. Recuerden que al pueblo de Israel le decía: levántame una pila de piedras para que no te olvides. ¿Recuerdan aquella piedra que dijo: colócala acá, llámala Ebenezer, porque hasta esta piedra, hasta aquí nos ha ayudado Dios, para que te acuerdes?
Dejó sus mandamientos para que nos acordáramos de cómo agradarle. Debíamos de explicarles a nuestros hijos cuando se levantaran, cuando se acostaran, todas las leyes de Dios para que se acordaran y que lo recordáramos nosotros. Nos ha dejado la Santa Cena para que lo recordáramos a Él. Porque esas remembranzas nos ayudan a recordar la fidelidad de Dios y para poder tenerla consciente en nuestras vidas. Es el toque final en el pastel de 3 leches, ¿verdad? Esa crema batida deliciosa con las frutas allá arriba que lo hace ver apetitoso. Eso es lo que recordarnos ayuda a nosotros en la adoración. Pregúntate, ¿estoy activando, estoy recordando, estoy celebrando la fidelidad de Dios? Como dijo Irineo, uno de los padres de la iglesia, la gloria de Dios es que el hombre esté plenamente avivado en adoración continua. Yo la cambiaría para decir, la gloria de Dios es que su iglesia esté plenamente activada, avivada, viva, para una adoración continua. Pero no solamente con cantos, sino con sus vidas entregadas. La oración no es algo que se limita al domingo en la mañana, al comenzar el culto. La verdadera adoración no consiste simplemente en cantar acerca de Dios, sino en vivir rendidos a ese Dios al que adoramos. Todos los seres humanos fuimos creados para adorar. La pregunta que yo te hago a ti, ¿a qué estás adorando? ¿O a quién estás adorando? Si ese qué o quién no es Dios, tu adoración no es genuina. Todo lo que hemos dicho en esta serie de estudios se resume en una frase que quiero que mediten. Y si pudiéramos resumirlo en una declaración, diríamos lo siguiente: glorificamos a Dios como iglesia cuando amamos a Dios y a los demás. Mientras pertenecemos a la familia de Jesucristo, eso habla de nuestra identidad. Crecemos en conformidad con Jesucristo, eso habla de nuestra madurez. Servimos sacrificialmente por Jesucristo, eso habla de nuestro ministerio, de nuestro servicio. Y proclamamos con valentía el Evangelio de Jesucristo, ese es nuestro deber. Todo lo hacemos en el poder del Espíritu Santo y desde una vida conjunta en adoración. En esto se convierte la visión de Dios para esta iglesia. Permítame simplificar esto. La fórmula es sencilla. V chica, V de vaca, es igual a P, es igual a M y es igual a A. Visión es igual a pasión, es igual a misión y es igual a adoración. ¿Pueden repetir conmigo? Visión es igual a pasión, es igual a misión y es igual a adoración. Esa es la fórmula que tenemos que seguir como iglesia. Pablo la expresó de una manera clara cuando dijo en Romanos 12:1, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea su sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Familia, ahora nos toca a nosotros vivir esta visión de Dios aquí en la iglesia local para el mundo. Nuestra sociedad no necesita cristianos escondidos, sino vidas que adoran activamente, que revelan la belleza irresistible de Dios por todos los lugares donde andemos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la escuela. Que el mundo pueda decirnos a nosotros, hay algo extraordinario en estas personas. ¿Qué es? Algo tienen, algo los hace distintos, únicos. Que recuerden esta gran verdad, piénsenlo. El mundo en su peor momento necesita a la iglesia en su mejor momento. El mundo en su peor momento necesita a la iglesia en su mejor momento. Y ese es el reto para nosotros. Estamos listos para estar en el mejor momento, para poder reflejar la gloria de Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y en cómo vivimos nuestras vidas. Hace casi 2000 años los primeros cristianos eran personas ordinarias viviendo vidas extraordinarias. A nosotros en el siglo XXI nos corresponde hacer lo mismo. Hoy en nuestro mundo, la gente se pregunta realmente cuando pasan por una iglesia como esta, ¿qué harán ahí los domingos cuando se junta toda esta gente? Ojalá que su expresión pueda ser, esa gente es diferente. Esa gente extiende gracia, amor, misericordia. En lugar de, esa gente prejuzga, esa gente es intolerante, esa gente es... Y usted complete la frase. La única manera en que eso pueda hacer es cuando la mano de Dios mueva nuestros corazones.
¿Qué mueve a esta iglesia? Es la pregunta que la iglesia debe reflexionar. ¿Qué nos mueve a nosotros como iglesia? Termino con esta historia, porque en 1876 los creyentes de una pequeña iglesia en Carolina del Norte intentaron sin éxito comprar una propiedad para levantar su templo. El dueño del terreno no lo quería vender. No, un milagro tiene que ocurrir para que yo les venda esta propiedad. Está en el puro centro de la ciudad, les dijo. Así es que antes de que dedicaran, la construyeron de madera, pequeño, en un terreno lejos de donde estaba ese lugar. La construyeron de madera, sencilla. Y luego pegó un huracán. Y el huracán trajo mucha lluvia y hubo inundación ahí en esa ciudad. Y el agua, el torrente de agua levantó a ese pequeño templo de madera de sus cimientos y lo empezó a acarrear por la calle principal de la ciudad y fue y la dejó justamente en el terreno que ellos querían comprar. Cuando pasó la tormenta, el dueño del terreno le dice, bueno, ocurrió el milagro, ahí tienen la propiedad. Esa iglesia llegó a ser conocida, la iglesia que es movida por la mano de Dios. Ojalá que eso sea lo que piensan desde Iglesias Tumbrada en español. Que esta sea una iglesia movida por la mano de Dios. Únicamente va a ocurrir cuando mi corazón está completamente postrado delante de Dios en adoración. En espíritu y en verdad. Evalúate, hermano. Primero evalúate. Honestamente, ¿cómo está tu sumisión a Dios? Pregúntate, esa es parte de tu aplicación. Pregúntate, ¿hay áreas que aún no he rendido completamente al Señor? Número 2, identifica áreas específicas de obediencia. ¿Hay instrucciones claras que Dios me ha dado, pero no he ignorado? Escríbelas. Ora para que Dios te dé fuerza para cumplirlas. Y número 3, establece ritmos para recordar la fidelidad de Dios. Desarrolla hábitos como la oración, aún las alabanzas que puedas entonar, recordando que Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. La verdadera adoración no ocurre en templos o rituales, sino en corazones rendidos completamente al Señor. Porque adorar no es solo una canción que cantas. Adorar es una vida que entregas a Dios. ¿Estás listo para entregar tu vida? Ponte de pie. Es mi oración y mi deseo que esta serie de mensajes que han escuchado acerca de la visión de Dios para la iglesia realmente hayan puesto en perspectiva lo que somos nosotros como familia de Dios. Que nos pertenecemos juntos. Nadie es una isla. Somos juntos la iglesia de Cristo. El deseo de crecer juntos. Por eso venimos a estudiar la palabra, aprendemos en los estudios bíblicos, de manera que no me quede estancado espiritualmente, sino que crezca, que me convierta en una persona madura. Que podamos nosotros de una u otra manera servirnos unos a otros y servir a la comunidad donde estamos plantados. Porque es la mejor manera en la que podemos proclamar la buena noticia de un Dios que puede cambiar vidas, porque lo ha hecho con nosotros. Somos el mejor testimonio para la gente que no cree en Dios de lo que Dios puede hacer. Me han escuchado decirlo y lo vuelvo a repetir hoy. Tal vez tú seas la única Biblia que mucha gente leerá en toda su vida. La pregunta que te debes hacer es, ¿qué tipo de lectura están haciendo en ti? Ojalá que sea Dios lo que mueva tu corazón como aquella iglesia. Que seamos conocidos por la iglesia que ha sido movida por la mano de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es mi oración y esa quisiera que fuera tu oración de aquí en adelante. Oremos. Padre, gracias por su gran amor y bondad. Gracias por mostrarnos, bendito Dios, que adorarle no significa únicamente entonar una alabanza o elevar una oración. Adorarle, bendito Dios, es mucho más que eso. Es vivir vidas plenamente postradas delante de su presencia. Ayúdanos a no ser cristianos que solamente siguen rituales, sino que seamos una comunidad de creyentes que reflejen su gloria en cada momento. Ayúdanos a someternos completamente a usted, bendito Dios, a obedecer sus mandamientos, su palabra, a recordar cuán fiel ha sido usted con nosotros cada día.
para que el mundo vea algo diferente en nosotros, que nuestras vidas ordinarias se conviertan en vidas extraordinarias, para que lleguen a preguntarse qué hay en estas personas que los hacen diferentes, y que eso sea su amor, que sea su gracia, que sea su perdón, porque es el mejor ejemplo que hemos recibido de aquel que fue lleno de gracia y perdón como su Hijo Jesucristo. Y es precisamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús en quien nosotros oramos en esta mañana y a quien dedicamos este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que se lo merece todo. Amén.